Hola a todos, qué alegría arrancar con este nuevo recorrido visual. Hoy vamos a meter las manos en la masa con un texto que, de verdad, es una auténtica joya. La exhortación apostólica Dilexite del Papa León XIV. Lo alucinante de este documento es cómo consigue tejer un hilo directo e ininterrumpido de 2000 años de historia, teología y pura acción social. Y ojo, porque si lo que buscáis es generar una meditación profunda del Evangelio del Domingo, o si queréis material que os sirva para hacer una lectio divina en condiciones, habéis llegado al lugar correcto. Es una meditación increíble que conecta aquellos mandatos bíblicos tan antiguos con la urgencia, a veces brutal, de nuestro día a día. Bueno, para no perdernos, vamos a estructurar este análisis en 5 grandes bloques. Arrancaremos con las raíces de la caridad. Luego veremos por qué Dios opta por los pobres, pasaremos a repasar la inmensa historia de la caridad, después nos meteremos de lleno en la doctrina y la justicia social, y remataremos con el desafío del samaritano. ¡Vamos a ello! Empezamos con el primer punto, las raíces de la caridad y cómo comprender la verdadera naturaleza del sufrimiento. Porque claro, es de cajón, no podemos solucionar un problema inmenso si ni siquiera entendemos bien de qué está hecho. Fijaos bien, lo verdaderamente interesante aquí es que el texto saca la pobreza de esa casilla que solo tiene que ver con el dinero. Dilexite nos dice que la falta material es solo la punta del iceberg. Viene arrastrando marginación social, esa invisibilidad donde la gente literalmente pierde su voz. Pero es que además habla de pobreza moral, espiritual, cultural y una falta de derechos y libertad que pone los pelos de punta. Vamos, que es una visión súper integral. Nos obliga a quitarnos las anteojeras y mirar el sufrimiento en toda su complejidad. Y claro, esto choca de frente con esos prejuicios que todos hemos escuchado alguna vez. ¿Sabéis esa típica frase de «los pobres no quieren trabajar»? Pues el documento la desmonta por completo. Nos pone delante del espejo una realidad sistémica durísima. Millones de personas que se dejan la piel trabajando de sol a sol, ya sea recogiendo cartones o en la venta ambulante, y que por mucho que se esfuercen, siguen atrapados en un bucle de pura supervivencia. Es un guantazo a esa falsa meritocracia que prefiere juzgar antes que intentar comprender de verdad lo que pasa. Pasamos al segundo bloque, Dios opta por los pobres. Y aquí es donde entramos en los cimientos, en el fundamento teológico de todo esto que estamos hablando. A ver, el concepto de opción preferencial por los pobres a veces se entiende regular. El punto clave no es que Dios excluya al resto, ni muchísimo menos, sino que resalta a un Dios que elige, de manera superactiva y consciente, encarnarse entre los que están al margen. Es pura empatía divina ante nuestra debilidad. Un amor que, pensadlo bien, nace en un establo y termina en una cruz. Y por eso mismo le pide a la Iglesia que se moje, que tome una postura firme y sin fisuras por los más vulnerables. Y que conste que esto no es un invento moderno de 4 teólogos, ¿eh? Viajemos al siglo III. Las autoridades romanas le exigen al diácono San Lorenzo que entregue todos los tesoros materiales de la Iglesia. ¿Y qué hace él? Pues coge, reúne a los pobres, a los marginados, a los enfermos de la ciudad, se planta ante los romanos y les suelta. Estos son los tesoros de la Iglesia. Menudo nivel. Es una imagen tan potente que te deja clarísimo dónde está el verdadero valor del cristianismo. Lo que nos lleva al tercer punto, la historia de la caridad. Vamos a ver cómo este hilo inicial construye una red inmensa que se mantiene ininterrumpida durante nada menos que 2000 años. Porque es alucinante ver la evolución constante de estas instituciones, desde las primeras acciones de los padres de la Iglesia ya por el siglo IV, pasando por los monasterios del siglo VI que lo daban todo por la hospitalidad, hasta llegar al siglo XIII con las órdenes mendicantes, esos revolucionarios que dijeron «se acabó el encierro» y salieron directamente a patear las calles, y como no, toda esa gigantesca red global de educadores y hospitales que se montó entre los siglos XVI y XIX. Es un flujo imparable de auténtica innovación social. Para que os hagáis una idea de la magnitud de esto, volvamos un segundo al siglo IV. San Basilio Magno no era de los que se quedaban solo rezando en abstracto. Este hombre construyó la Basiliades. ¿Qué era eso? Pues literalmente una ciudad entera diseñada como un inmenso hospital para acoger y curar sistemáticamente a los enfermos y tirados en la calle. Estamos hablando de un sistema de salud pública en toda regla, movido única y exclusivamente por la caridad. Una maravilla. Por esa misma época, San Juan Crisóstomo soltaba unas verdades como puños. Decía, ¿de qué serviría adornar la mesa de Cristo con vasos de oro si Él muere de hambre en la persona de los pobres? Puf, qué dardo, ¿verdad? Argumentaba con una fuerza brutal que no puedes honrar la Eucaristía dentro del templo si luego no eres capaz de reconocer esa misma presencia divina en el mendigo que está pasando frío en la puerta. Corta de raíz cualquier tipo de culto que intente vivir de espaldas a la justicia social. Y luego hay cosas que hoy no sonarían de película. Fijaos en la Orden Trinitaria o la Orden Mercedaria. Nacieron con una misión súper concreta, liberar cautivos.
Pero lo más fuerte no es que cambiaran sus riquezas por vidas, es que cuando no había más, los propios religiosos se ofrecían como rehenes a cambio de liberar a los prisioneros, entregaban su propio cuerpo. Eso sí que es llevar el concepto de liberación hasta las últimas consecuencias. Llegamos al cuarto bloque, doctrina y justicia social. Dejamos la historia y vemos cómo este documento le lanza un buen órdago a los sistemas modernos. Aquí el texto introduce un concepto de la doctrina social que es fundamental: las estructuras de pecado. Suena fuerte, pero se refiere básicamente a esos sistemas y formas de pensar que tenemos tan interiorizados que normalizan el egoísmo absoluto y la indiferencia. Pasa cuando toda una sociedad acepta, casi encogiéndose de hombros, que haya seres humanos marginados y lo ve como un daño colateral inevitable de la economía, como si fuera lo normal. Por eso, el documento no se anda con chiquitas. Lanza una crítica frontal a lo que llama la dictadura de una economía que mata. Cuestiona duramente estas ideologías que defienden que el mercado financiero debe tener una autonomía absoluta, sin ningún tipo de control. Y claro, señala que cuando dejamos que la pura especulación coja las riendas, el desarrollo integral de las personas pasa a un segundo plano, y millones acaban siendo literalmente descartados del sistema. Pero ojo, que no todo es crítica. También hay propuestas claras. Se exige un cambio de chip total. Los pobres no pueden ser vistos como simples objetos a los que dar caridad para limpiar conciencias. Tienen que ser los sujetos activos del cambio. De ahí la tremenda importancia de los movimientos populares. Estas comunidades tienen una sabiduría de vida nacida de su propia vulnerabilidad que es indispensable. Son ellos los verdaderos arquitectos de su propio futuro social. Y así llegamos al quinto y último punto, el desafío del samaritano. Pasamos de las grandes doctrinas globales a la acción personal pura y dura. Después de hablar de macroeconomía y sistemas, el documento aterrija de golpe en nuestro día a día con la parábola del buen samaritano, lanzándonos esta pregunta directa del texto: ¿a cuál de ellos te pareces? Ante esa persona herida en el camino, nos obliga a mirarnos al espejo y confrontar nuestra propia apatía. ¿Es blanco o negro? ¿O pasamos de largo porque estamos muy ocupados? ¿O nos paramos, nos ensuciamos las manos y actuamos con compasión real? Y mirad qué respuesta más práctica y a veces incomprendida defiende la exhortación: la limosna. Sí, hay que cambiar los grandes sistemas injustos, por supuesto, pero el documento dice que la limosna sigue siendo absolutamente vital. ¿Por qué? Porque fuerza el contacto, un contacto físico, asiduo, sincero. Es el antídoto contra el aislarnos debatiendo teorías puras en Internet. Nos obliga literalmente a tocar la carne de la persona que sufre. Para rematar, nos quedamos con esta gran idea. Las abstracciones están muy bien, pero la justicia tiene que pisar la calle. El amor cristiano no sabe de límites, transforma toda esa teoría ideológica maravillosa en acciones súper concretas que le dicen al otro a la cara: yo te he amado. Porque solo así se transforma verdaderamente a la persona y, de paso, a la sociedad entera. Así que con todo esto sobre la mesa, el desafío que nos queda votando es clarísimo. ¿Cómo vamos a transformar todo lo que hemos comprendido hoy en una acción real y tangible, no mañana, sino hoy mismo?